Capítulo 9 Parte 1. Enemigos ocultos de la novela El amo de su mente. No faltaron personajes que, al parecer, habían decidido molestar, regocijarse, alegrarse de la ruina de Jem, algo más con lo que debía lidiar. Obviamente se trata de personas que la vida les ha formado con algún tipo de complejo de inferioridad, seres que suelen sentirse bien solo cuando el otro está mal, y la meta de sus propósitos es la satisfacción de verte completamente destruido. En realidad, son personajes frustrados enemigos del mundo y hasta de ellos mismos. ¿Cómo podrían amar al prójimo? La persona que no está en paz consigo misma, será una persona en guerra con el mundo entero. Mahatma Gandhi. Sucede que el maligno detesta a quienes no puede igualar, como si por solo existir le ofendieran y, como no tienen alas para ascender hasta él, decide hundir al hombre superior. El mérito ajeno roe su interior y afilan sus colmillos contra toda reputación que le humilla. Tratan de hacer daño con la calumnia, impulsada esta por la envidia y la hipocresía, buscando que el mal triunfe sobre el bien. Pero, la verdad siempre levanta sus manos hacia las estrellas proclamando y, sin lugar a dudas, mereciendo la justicia divina. El maledicente es inherente a la mediocridad, es cobarde y encubre su complicidad en sus iguales manteniéndose en la oscuridad. No afirma, pero insinúa males de los que no está seguro. Sin embargo, calla todo el bien que sabe buscando rebajar al virtuoso a su nivel. Créanlo o no, esa clase de persona es más común de lo que se piensa, solo que hacen profesión en la simulación. Son seres cuyo único objetivo es molestar con el fin de satisfacer las necesidades de sus egos retorcidos y, cuidado, pueden estar tan cerca de ti como tu propia sombra. Son enemigos que saben muy bien cómo ocultarse y se presentan como colaboradores preocupados por tus adversidades, es la infiltración del mismísimo demonio. Aún así, si no puedes alejarte completamente, tienes que aprender a lidiar con ellos. Tim sabe que para lidiar con ellos debe aprender a defenderse de sus malas intenciones manifiestas por egos hambrientos de admiración, profesionales en el oficio de humillar, criticar y crear conflictos difundiendo rumores maliciosos con el propósito de fulminar reputaciones, etcétera, etcétera. Auténticos vampiros emocionales. Sin embargo, aun cuando Tem se esfuerza por aprender a lidiar con esos personajes, en un momento dado, la oscuridad estuvo a punto de robar su alma, pues en un instante perdió el control de Dios y estaba ya decidido a deshacerse de uno de sus enemigos ocultos que buscaba hacerle daño. Mientras Tem retuerce su mente y su alma lucubrando sus macabras intenciones, por suerte, de repente, la luz interviene en su mente diciéndole con firmeza que debe calmar sus emociones, que antes de actuar tiene que ponderar muy bien las consecuencias. Te aseguro, Tem, la vida o el universo se encargarán de resolver esa pequeña piedra en tu zapato, así que déjale eso a Dios y no te hagas daño a ti mismo. Por el contrario, cuando una persona te odie, hable mal de ti y busque hacerte daño, debes bendecirlo. Tienes que aprender a estar con el mismo amor tanto donde te aman como donde te odian. Creo que el momento es oportuno para hacerte una pequeña anécdota que te edificará acerca de la naturaleza humana, algo que debes aprender para entender mejor el comportamiento de las personas y lo que está pasando por tu vida. Por la ribera de un pequeño río camina un maestro espiritual a quien todos llaman por el nombre de amor y su apellido es Solidaridad. Encuentra entre las aguas un alacrán que se ahoga y, sin pensarlo dos veces, el maestro trata de salvarlo, pero, cada vez que lo intenta, el alacrán le pica. Mientras todo eso ocurre, pasa un transeúnte que, al ver la acción del señor Solidaridad, le pregunta por qué insistía, si cada vez que lo hacía el alacrán le picaba, a lo que el señor respondió, es que la naturaleza del alacrán es picar, pero mi naturaleza es ayudar. En el concepto filosófico de la naturaleza humana, los seres humanos tienden a compartir una serie de características distintivas inherentes que incluyen formas de pensar, de sentir y de actuar. Es decir que, aun cuando tenemos mucho en común, todos tenemos cualidades que nos distinguen, cualidades estas que bien pueden ser innatas o adquiridas. Ahora bien, la ética, la moral y la teología tienen una gran incidencia en la naturaleza del ser humano, en el entendido de que éstas pueden promover normas con las cuales las personas tienen la oportunidad de discernir sobre la mejor manera de vivir. Capítulo 9 Parte 2. Enemigos ocultos de la novela El amo de su mente.
Por otra parte, existe un argumento científico que sostiene el hecho de que los humanos no poseen una naturaleza fija, al menos en el mediano y largo plazo. Esto quiere decir que, en el curso de su vida, este puede ser maleable. Debo aclararte, Tem, que, lamentablemente, esos cambios en el ser humano casi nunca ocurren por amor, sino por el dolor que generan los golpes de la vida. Es entonces por dolor más que por amor cuando la gente busca de Dios. Cuando reconocemos y apreciamos que la luz es el camino de la verdad, que la única forma de evolucionar es a través del bien, es el momento oportuno para trabajar en nuestra educación ética, moral y espiritual, cultivando permanentemente el amor, la compasión, la solidaridad y muchos otros sentimientos nobles que purifican el alma. Tenemos, pues, la oportunidad de moldear positivamente nuestra naturaleza. Te digo todo esto, Tem, porque sé que estás en un momento crucial de tu vida, que estás en la línea que divide el bien del mal y no puedo permitir que, después de tanto trabajar en tu interior, termines echando todo por la borda. Cuando el bien se ausenta, el mal inmediatamente se presenta, así que debes seguir trabajando en tu interior para que toda tu naturaleza sea de amor, compasión, comprensión y solidaridad. Tienes que llenar todo tu corazón de la gracia de Dios. En aquel momento, cuando Tem solo respiraba maldad, le fue difícil comprender los consejos de su mejor amigo, pero, al final, se dio cuenta que sus intenciones de ira y muerte no surgían de su corazón, que ese no era él, sino que era una fuerza extraña y oscura que buscaba tomar su alma. Comprendió, además, que el peor y más perjudicial de sus enemigos se encuentra oculto dentro de sí mismo. Fue entonces cuando decidió que definitivamente era el momento preciso para controlar su mente y retomar la luz, que no podía ni siquiera desearle mal a ese necio, sino, más bien, que debía sentir compasión al conocer las inmundicias con las que estaba alimentando su karma. Con la certeza de lo que le espera al necio, Tem siente pena y lamenta no poder hacer nada. Utiliza entonces el bien para combatir ese mal con la esperanza de transformar su accionar, para tratar de dominar ese monstruo, no solo por el bien del necio sino, también, por su propio bien. Pero, lo cierto es que, cuando la naturaleza del ser humano es de maldad, cuando Dios está ausente en el corazón de las personas y, como consecuencia, el mal habita en su interior, es muy difícil desalojarlo. Esa es la actitud correcta, Tem. No puedes ni siquiera desearle mal alguno a quienes mal te desean, por el contrario, tienes que desearles mucho bien porque obviamente ellos están muy mal. Es el mismo Dios quien le dice a Tem que no haga caso a esos molestosos, que ni siquiera hable de ellos, que es mucho mejor dedicar ese tiempo y esa energía en su propio desarrollo. No te hagas daño a ti mismo. Tim comprendió perfectamente y decidió entonces atrincherarse, protegerse con la palabra de Dios y no darle ninguna oportunidad para que el enemigo avance con sus malsanas intenciones. Tem había elegido el camino correcto, el camino del bien. Salmo 59. Líbrame de mi enemigo, Dios mío, protégeme de mis agresores, líbrame de los malhechores, sálvame de los hombres sanguinarios. Mira que me están acechando, y me acosan los poderosos, sin que yo haya pecado ni faltado, Señor, sin culpa mía, avanzan para acometerme. Despierta, ven a mi encuentro, mira, tú, el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Estoy velando contigo, fuerza mía, porque tú, oh Dios, eres mi alcázar, que tu favor se adelante, oh Dios, y me haga ver la derrota del enemigo. Pero yo cantaré tu fuerza, por la mañana aclamaré tu misericordia, porque has sido mi alcázar y mi refugio en el peligro. Y tocaré en tu honor, fuerza mía, porque tú, oh Dios, eres mi alcázar. Tem se atrincheró y libró todas sus mejores batallas con las armas más poderosas que podían existir. Definitivamente convencido de que el mal existe, decidió no enfrentarlo, sino protegerse con el escudo más fuerte que jamás se ha conocido, la palabra de Dios. Con el propósito de ampliar sus horizontes mentales se lanza a un mundo místico, espiritual, al más real de los mundos, y es cuando comienza la sanación verdadera de Tem. Utiliza las herramientas que desde hace mucho tiempo conoce pero que hasta ese momento no las había puesto en práctica con la debida disciplina. ¿Un error? ¿Demasiado tarde? Nunca se sabe. Nunca es demasiado tarde, todo a su debido tiempo, al parecer todo está dispuesto, nada ocurre porque sí, siempre hay una causa. ¿Habrá un plan de vida para cada uno de nosotros?
¿Estaba escrito? ¿Será el destino? Claro que sí, cada quien tiene su propio destino, un karma que arrastramos y nos persigue por toda la existencia. Sin embargo, Chem está seguro de que, primero con la gracia del Padre y, después, con los alimentos adecuados que purifican el alma, es posible revertir un karma negativo o, cuando menos, liberar ciertas cargas que cambiarían el curso de su destino. El presente no es más que el resultado de tus acciones pasadas, y es ahora cuando, con tus acciones positivas, puedes transformar tu futuro. Es la ley universal de causa y efecto, una ley muy sutil de la naturaleza que obra aun cuando no creas en ella. No lo olvides. Cuando alcanzamos a entender las leyes que rigen la naturaleza, especialmente la ley de causa y efecto, cuando estamos conscientes de que las acciones negativas tendrán necesariamente un efecto negativo en nuestras vidas, es lógico no actuar de esa manera, aun cuando sea por egoísmo cuidando nuestro propio destino. Aun cuando sabemos que el temor es un sentimiento de baja categoría muy perjudicial para nosotros, en ocasiones puede ser nuestro mejor aliado. Es por eso que el temor a Dios, a la ira del Señor, es el principio de la sabiduría. Sencillamente, nuestras acciones siempre nos perseguirán por toda la existencia, es la ley de acción y reacción, de causa y efecto, de siembra y cosecha, es la ley del karma.